Muy buenas noches para todos, espero se encuentren muy bien y bendecidos en este precioso día de hoy, miércoles 6 de enero. Quiero que empecemos orándole al Señor para empezar este servicio online y que sea Dios bendiciendo nuestras vidas a través de su gracia, de su amor y su presencia. Amado Dios y Padre Celestial, en esta noche te damos gracias porque tú has sido bueno, porque tus misericordias hasta aquí nos han sostenido, porque nunca nos has dejado solos, porque en todo tiempo y en todo momento tienes cuidado de tu creación. Te pido, Padre, que en esta noche seas glorificándote, que sea tu poder y tu gloria obrando en este tiempo tan maravilloso. Que todos los oyentes y las personas que estemos escuchando, que van a escuchar este audio, puedan entender el propósito divino de tu amor, de tu misericordia, el propósito divino de tu grandeza. Que sea tu poder y tu gloria guiándonos en todo tiempo y en todo momento. Y te pedimos que tu Espíritu nos direccione en este precioso y maravilloso tiempo de enseñanza para gloria y honra de tu nombre. Amén. Amados hermanos, recuerda que estamos en la serie El Sufrimiento. Y hemos visto ya dos secciones, dos partes del sufrimiento. Y quiero en esta preciosa noche hacer un énfasis maravilloso que los alcances del sufrimiento. Difícil entender el sufrimiento, esa parte del sufrimiento inherente a nosotros, del cual no nos podemos desligar. Pero creo en el poder tuyo y en el amor tuyo para guiarnos, precioso Dios. Y es bueno, iglesia, recordar en esta noche que a través de ese despliegue de la gloria, de la gracia de Dios, podemos ver cómo Cristo, por el sufrimiento que padeció, logró tantas hazañas gloriosas. Y fue a través de este sufrimiento. Entonces vamos a hablar de cómo Cristo, mediante el sufrimiento, despliega la gloria de la hazaña de la gracia de Dios para con la humanidad. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. La ira de Dios, que debió haber sido causa de sufrimiento eterno para nosotros, cayó sobre Cristo. Esta la gloria de la gracia, y solo podía llegar por medio del sufrimiento. Entonces podemos ver que Cristo absorbió la ira de Dios por nosotros. ¿Y cómo lo hizo? Por medio del sufrimiento. Él nos redimió de la maldición de la ley, y como está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Allí cayó la ira de Dios sobre Cristo, el cual sufrió muerte por nosotros. Vemos también que Cristo cargó nuestros pecados y adquirió nuestro perdón. ¿Y lo hizo por medio de qué? Del sufrimiento. Y esto lo vemos en la epístola de Primera de Pedro capítulo 2, 24. Dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Isaías 53, 5 dice: Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Los pecados que deberían haber aplastado bajo el peso de la culpa se transfirieron a Cristo. Esta es la gloria de la gracia de Dios a través del sufrimiento. Vemos cómo Cristo, iglesia, absorbe, padece, pero nos libra de la condenación del pecado. Otra parte maravillosa del sufrimiento de Cristo, de la obra magna que se ejecuta en el sufrimiento de Cristo para algo poderoso en nuestras vidas, iglesia, es: Cristo nos proporcionó una justicia perfecta que se hace nuestra en Él, y lo hizo por medio del sufrimiento. Filipenses 2, versículos 7 al 8 dice: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, iglesia, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia de Cristo por la que muchos son constituidos justos. Qué hermoso es cuando la palabra de Dios te muestra que en Dios todo tiene un propósito, que en Dios hasta el sufrimiento tiene obras gloriosas y maravillosas. Romanos 5:19 dice, tenía que ser una obediencia hasta la muerte en la cruz. Esta es la gloria de la gracia que se manifiesta a través del sufrimiento de Cristo Jesús. Cristo, escuche esto, iglesia, Cristo venció a la muerte y lo hizo por medio del sufrimiento. Hebreos 2, capítulo 2, versículo 14 al 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de la sangre y de la carne, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Y dice la palabra, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es escuchar esto. El sufrimiento de Cristo hizo algo poderoso. Absorbió la muerte. Destruyó el aguijón de la muerte. Destruyó el sepulcro. Y dice la palabra también en 1 Corintios 15, del versículo 55 al 27. Esta es la gloria de la gracia. Escúcheme bien, iglesia. Esta es la gloria de la gracia. Y solo pudo llegar por medio del sufrimiento. Qué hermoso es. Qué maravilloso es escuchar que Dios nos guía. Que el sufrimiento de Cristo Jesús logró inmensos alcances, iglesia. Escúcheme esto, iglesia. Dice, Él desarmó a Satanás y lo hizo por medio del sufrimiento. Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 15, un texto muy conocido por muchos. Dice, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando el acta de todas nuestras transgresiones es clavada en la cruz y queda anulada, se deshace el poder de Satanás para destruirnos. Satanás tiene una sola arma que nos puede condenar al infierno, el pecado, que no ha sido perdonado. Cristo quitó este pecado de la mano de Satanás en la cruz. Esto es maravilloso y aquí vemos reflejada la gloria de la gracia. Y solo se le podía quitar esta arma a Satanás a través del sufrimiento de Cristo Jesús. Escúcheme, yo no sé a veces cómo ves la vida, cómo atesoras el diario vivir, cómo ves las circunstancias, cómo ves las problemáticas que a diario se enfrenta tu vida, mi vida. Pero cuando vemos las causas y los alcances del sufrimiento, vale la pena seguir creyendo, vale la pena seguir sufriendo a fin de agradar a Cristo y no a los hombres. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Escúchenme, qué maravilloso es. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Eso dice Efesios 2, 4 al 5. Escúcheme, Cristo adquirió salud final y perfecta para todo su pueblo y lo hizo por medio del sufrimiento.
Dice la palabra, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Dice, el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 7:17. El cordero fue inmolado, iglesia, y el cordero fue resucitado de los muertos, y el cordero junto con el Padre enjugará toda la lágrima de nuestros ojos. Esta es la gloria de la gracia que se logra por medio del sufrimiento, que se logró por medio del sufrimiento de Cristo Jesús. Habrá un momento donde nuestras lágrimas serán enjugadas por aquel que sufrió y sufrió muerte de cruz. Cristo finalmente nos llevará a Dios y lo hará por medio del sufrimiento. Y lo hizo por medio del sufrimiento. Para algunos que ya partieron, para los que estamos todavía en esta tierra, estaremos esperando esta promesa, pero Pedro lo dice así. Primera de Pedro 3:18. También Cristo, escúcheme, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Escúcheme, la hazaña final de la cruz no es librarnos de enfermedades, sino ponernos en comunión con Dios. Esta es la gloria de la gracia que se ha logrado por medio del sufrimiento. Qué hermoso es detenernos y analizar que el sufrimiento al instante parece una tortuosa, inagotable fuente de desespero. Pero vemos aquí que Pedro dijo de la siguiente manera: Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pedro resume el sufrimiento de Cristo a uno. Aunque Él sufrió por azotes, una corona de espinos, por muchas cosas difíciles, podemos ver que Él hizo y hará que ese sufrimiento tenga un final feliz para ti y para mí. Y es que es llevarnos a Dios. Iglesia, qué hermoso es saber que lo que Cristo padeció, lo padeció no por simplemente un capricho de Dios. Cristo lo que sufrió, lo sufrió por amor, por obediencia. Cristo lo que padeció, lo padeció a una dimensión que muchos de nosotros quizás no alcanzamos a denotar con facilidad. Pero el sufrimiento tiene muchos alcances, iglesia. Vemos todo lo que alcanzó Cristo por medio del sufrimiento. Redimirnos de la muerte a la vida. Redimirnos de la maldición a la bendición. Darnos una promesa divina y preciosa en el final de los tiempos, y es que el Cordero que fue inmolado y el Cordero que fue resucitado de los muertos, el Cordero junto con el Padre, enjugará las lágrimas de nuestros ojos. Hay momentos en los cuales perdemos la esperanza. Hay momentos en los cuales se llega al pensamiento y nos dice: nacimos para sufrir, nacimos para el dolor, nacimos para las cosas deshonrosas, nacimos para hacer el hazmerreír, nacimos para ser los vituperados. Pero yo quiero decirte, naciste para ser un hijo de Dios, naciste para ser coheredero con Cristo Jesús. Fuiste redimido, fuiste adoptado, no siendo nada, fuiste añadido a ser. No podemos olvidar que Jesús lo dejó claro, iglesia. Jesús, cuando estaba ante Pilatos le dijo estas palabras: háblame,
para poder defenderte. Háblame para poder ayudarte. Y Jesús le responde de una manera gloriosa y le dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, yo no estaría aquí. Sabemos que la palabra de Dios dice que el Dios de este siglo. La palabra de Dios nos dice que este mundo opera bajo el poder de las tinieblas. Jesús denotó algo relevante, algo revelador para nosotros. El reino al cual nosotros estamos siguiendo, al reino al cual nosotros estamos sirviendo, el reino al cual nosotros queremos llegar, tendrá que pasar por el vituperio, tendrá que pasar por la adversidad, por la persecución, tendrá que pasar por tantas cosas, iglesia. Pero hay algo glorioso, y es que hay promesas al final. Hay promesas que en esta tierra no veremos, pero veremos en la presencia de Dios. Difícil entender cómo muere el justo y el injusto prospera, avanza, se multiplica. Cómo el justo padece por causa de andar en rectitud, en integridad, en fidelidad, en conservar su vida y poder cumplir con las normas. Muchas veces he escuchado estos términos, estas palabras, iglesia, donde muchos dicen: ¿de qué vale ser bueno? ¿De qué vale querer hacer las cosas bien si mire lo que pasa? Mire nuestro gobierno, mire nuestros gobernantes, valga la redundancia, mire los alcaldes, los congresistas, los que están liderando el país, cómo se roban los recursos, cómo hacen cosas destructivas. ¿De qué vale ser bueno? Pero yo quiero decirte hoy, iglesia, quiero traerte esto a colación. La palabra de Dios dice que el que siembra recoge, y que lo que sembremos vamos a recoger. Según la palabra de Dios en Apocalipsis 7:17 dice que sembramos con lágrimas, pero serán enjugadas. La palabra de Dios dice que el que siembra para la carne corrupción segará, mas el que siembra para el espíritu vida segará. Yo sé que porque la palabra es clara y la palabra nos da unos indicios delicados y peligrosos, y es: por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Yo sé que muchos nos hemos enfriado. Quizás hay muchos que están fríos al ver cómo esta pandemia, las injusticias, de ver cómo se cierran los negocios, volvemos a entrar en cuarentenas, volvemos a entrar en toques de queda, y vemos cómo siguen los cobros, siguen las obligaciones, no hay remedios equilibrados, equitativos. Vemos desventajas, pero iglesia, amado hermano, amado oyente que me estás escuchando en esta noche, el fin de esta historia es que Cristo reinará. Hoy muchos, escúcheme, hoy muchos gobiernan y reinan, pero cuando Él venga en su trono de gloria y de poder, reinará por toda la eternidad. Esa parte del libro de Daniel, recuerda cuando Dios le muestra esa revelación de los reinos, pero dice que vendrá un reino sempiterno que será por siempre y para siempre. Ese es el reino de Cristo, ese es el reinado de Cristo. Yo no sé si tú creas de la misma manera como empezaste creyendo. Yo no sé si tu fe hoy esté menguando. Yo no sé si la adversidad te ha llevado a pensar de una manera diferente ahora. Yo no sé por qué estés pasando. No sé cómo esté tu fe, cómo estén tus ganas de seguir adelante. Pero el apóstol Pedro lo dijo de una manera, para parafraseárselo, lo dijo de una manera gloriosa. Antes padecíamos sin razón,
Pero ahora lo que padecemos, lo padecemos por una gloriosa obra, y la obra de la redención, por la obra de Cristo, por la obra maravillosa de la vida eterna. Seamos buenos matemáticos, iglesia. Oyente, sea buen matemático. La vida en la tierra está programada, según para muchos, de una vida de 80 a 100 años. Si somos buenos matemáticos, es preferible sufrir 80 años o 100 años en esta tierra y pasar una eternidad en la gloria, donde no hay sufrimiento, donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde todo es gozo, donde todo es amor, donde todo es alegría y felicidad. Si somos buenos matemáticos, si somos buenos calculadores, si somos algo y tenemos algo de contables, de contabilidad, es mejor padecer 20, 30, 50, 60, 70, 80 años en esta tierra, pero toda una eternidad en la alegría de nuestro amado Dios, en la alegría de nuestro Señor. Yo sé que hoy el mundo nos quiere arrebatar nuestros matrimonios, que hoy el mundo nos quiere arrebatar nuestros hijos, que hoy el mundo nos quiere arrebatar nuestras ideas, nuestros sueños, nuestras visiones. Pero algo que no nos podrá arrebatar es a nuestro amado Dios. Algo que no nos podrá quitar nadie ni nada es si permanecemos fieles hasta el final. Como lo dice la palabra de Dios, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestad me podrán separar del amor de Dios. No se te olvide que este sufrimiento es pasajero, mas el gozo y la alegría son eternos en Cristo Jesús. Yo he aprendido algo para ir terminando, iglesia. Cuando nos llenamos de tanta basura, si lo queremos llamar, de noticias amargas, de noticias duras, dolorosas, donde aumentan los robos, donde aumentan las muertes, el feminicidio y todo aquello, hay un lugar donde yo voy, y es el lugar donde Cristo me enseñó. El lugar donde Cristo me fortalece, y es en el secreto. Su palabra dice: entra a tu cuarto, cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Otra maravillosa promesa de Dios es: venid a mí todo el que esté cansado y trabajado, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo aligera la carga. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Una manera de sobrellevar las cargas de esta vida es de la mano de Cristo, de la mano de Jesús. Una de las maneras de cambiar la perspectiva ideológica del sufrimiento es cuando miramos la obra tan maravillosa que logró el sufrimiento de Cristo Jesús. Hoy Cristo Jesús, según la palabra, según la gloriosa palabra de Dios, dice que Él está sentado a la diestra de Dios Padre y vendrá en su trono de gloria, y toda rodilla se doblará y confesará que Él es Dios. Los años pasan, los meses pasan, las semanas pasan, los días pasan, las horas pasan, los minutos pasan, los segundos pasan. Y parece algo interminable. Pero hay un día, porque los cielos y la tierra fueron preparados para destrucción. ¿Cómo comprender esto? No lo sé. Pero lo único que yo quiero es hacer lo que un hombre que recibió una sabiduría espléndida dice en uno de sus libros, y es: el fin de todo este discurso es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este hombre, Salomón, dice: el estudio es fatigoso y el escribir muchos libros es cosa que cansa, que fatiga la carne.
Muchas veces nos pasamos la vida estudiando grandes cosas. Muchas veces nos pasamos la vida materializando sueños que quizás no van a suceder. Pero yo quiero decirte algo con amor. Hay un sueño por el cual sí puedes dar todo lo que tienes. Tu vida, tus fuerzas, todo, y es Cristo Jesús. Quiero invitarte, sube tu ánimo. Por un momento descontamínate de lo que estás viendo y escuchando y aliméntate. Nútrete con la palabra. Deja de escuchar todo aquello que te está estorbando y escucha lo que te va a ayudar, lo que te va a abrir camino, lo que te va a abrir brecha, y es la palabra de Dios. Hay porciones bíblicas maravillosas. Tú tienes unas preocupaciones, yo tengo otras. Tú tienes unas aflicciones, yo tengo otras. La diferencia se marca en cómo estoy yo afianzado, cimentado, anclado a las promesas de Dios. La diferencia entre tú y yo es cómo estás afincado, afianzado, anclado a lo que Dios dijo de tu vida. Lo estás creyendo. No sé cómo será mi muerte. No sé si pasaré a la cárcel. No sé si sufriré pérdidas de mi esposa, de mis hijas, o si partiré primero que mi esposa, que mis hijas. No lo sé. Pero algo que he aprendido en la vida es, yo tengo que ser como aquellos que por aquel tiempo donde habían muchos piratas, porque recuerde que antes se movía mucho de lugar a lugar, era por vía marítima, por el mar, y habían lo que se llaman piratas que venían y saqueaban los barcos mercantileros. Cuenta una historia, se me olvida el nombre del personaje, pero cuenta esta historia, que vinieron y fueron atacados, y uno de esas personas pudo nadar y llegar hasta una roca y abrazar esa roca. Y estuvo allí por varios días. Ya estaba pasando un estado de hipotermia. Y va cruzando un barco, y aquellos se bajaban desde los barcos grandes, se bajaban en pequeñas barcas y llegaban hasta las playas y a las orillas. Y cuenta este hombre que un barco arribó hasta cierta parte del mar, y luego los del barco bajaron para ir a reconocer aquella parte donde estaba aquel hombre. Y uno de los que estaba reconociendo aquel lugar se encuentra con este hombre. Y este hombre irónicamente le dice: veo que llevas días aquí, por cómo estás. Veo que estás temblando bastante, que no te puedes sostener. Y el hombre que estaba firmado, afincado, anclado a esa piedra le dice: yo podré estar temblando, pero a la roca que yo me afirmé, me anclé, abracé, no está temblando. Qué maravilloso es poder decir: yo y tú y yo podremos estar temblando ante las amenazas, pero la roca ante la que nosotros estamos creyendo, a la que nos hemos afianzado, a la que hemos creído, a la roca que es Cristo, ella no tiembla, ella es inconmovible, ella no le teme a lo que el hombre diga, porque esa roca que es Cristo Jesús nos dice en esta noche: recuerda que yo vendré y todos tendrán que reconocer que yo soy Dios.
No sé si tengas mucho temblor, miedo por lo que estás viviendo, por las estadísticas de la pandemia, por las crisis económicas, por lo que se avecina. Pero tú y yo podemos estar temblando, pero a la roca a la cual nos hemos aferrado está firme, está inconmovible como el principio, porque ella es el alfa y el omega. Ella ha asistido por las eternidades y asistirá de eternidad en eternidad, porque ella no está condicionada por el tiempo. Yo quiero alentarte en esta noche a esa roca que has abrazado, que es Cristo Jesús. Yo podré estar temblando, tú podrás estar temblando, pero esa roca está firme como el principio. Está cimentada en la gloria de Dios, del Dios Padre, y nada podrá ser, sino que antes temblarán aquella roca a la que tú y yo nos afincamos en esta noche, a la cual abrazamos en esta hora. Esa roca permanece firme y será inconmovible, porque todo aquel que en Él crea no será avergonzado. Aleluya. Qué maravilloso terminar con esta historia. Vamos a orar en esta noche. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, precioso Jesús, por esta noche. Gracias porque hoy nos mostraste que a través del sufrimiento tú conquistaste, tú nos libraste de la muerte. Por causa del sufrimiento nos acercaste a Dios. Por causa del sufrimiento nos pasaste de enemistad a amistad con Dios. Por causa del sufrimiento pasamos de vida a muerte. Por causa de tus padecimientos pasamos de la desesperanza a la esperanza, de la enfermedad a la sanidad. Gracias, Jesús, por regalarnos tantas maravillas, tantas cosas maravillosas. Gracias, Papá Dios, por tu amor y tu fidelidad. Hoy te oro, Señor, para que recordemos que tú y yo estamos firmes, porque en ti soy afirmado, porque en ti soy sostenido, porque dice tu palabra: alma mía, bendice a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Tú eres mi roca y mi salvación. Tú eres mi castillo y mi refugio. Tú eres mi salvador. Tú eres quien cuida y protege nuestras vidas. ¿De quién temeré si tú estás por nosotros? Porque tu palabra dice, Señor, que en ti estoy seguro. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, maravillosa Trinidad de Dios, por todo lo que nos das y nos regalas. Señor, fluye a través de estas ondas de internet. Toca los corazones. Toca las vidas, precioso Jesús. Por la palabra, por el poder de la palabra, fluye, da esperanza, porque tu palabra dice que la fe viene por el oír, oír con fe la palabra de Dios. Aquel que estaba menguando, nútrelo, levántalo, vivifícalo. Aquel que estaba dudando, afiánzalo, enraízalo en tus divinas promesas, precioso Jesús. Aquel que está con miedo, el amor cubre multitud de pecados, y en el amor no hay temor, sino que el amor echa fuera todo temor. Tu palabra dice, Señor, que en ti tendremos nuevas fuerzas, que tú le das fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas de que ninguna tiene. Dale fuerzas al que está sin fuerzas. Vuélvele la esperanza a aquel que ha perdido la esperanza. Vuélvele la fe, Señor, como dice tu palabra, que tú oraste para que no faltara la fe de Pedro cuando Satanás pidió zarandear a Pedro. Tú no rogaste para que no fuera zarandeado. Tú oraste para que su fe no faltara. Hoy oro para que la fe de estas personas no falte, para que la fe de esta iglesia, Iglesia de Vida para las Naciones, de estos oyentes que quizás no se congregan en esta denominación en el cual estamos pastoreando, los que estamos al frente de esta obra, pero están escuchando porque han encontrado en este canal de YouTube palabra de esperanza. Bendícelos a través de tu amor, bendícelos a través de tus promesas, bendícelos a través de tu fidelidad. Señor, gracias por esta noche maravillosa. En Cristo Jesús, amén y amén. Sea bienvenido y te invitamos a nuestra vigilia este viernes a las 7 de la noche. Vigilia a las 7 de la noche, el lugar donde nos estamos congregando. Es carrera
carrera 82, número 51D-15, en Cuatro Bocas, cerca al Museo Pedronel Gómez. Sea bienvenido y sea bendecido con esta maravillosa enseñanza. Chao, chao.